Hola, esta es la clase de movimiento circular uniforme. Ya estamos cerca de terminar este curso de dinámica y por último vamos a hablar un poco de algo que ya vimos en cinemática. Este movimiento ya lo analizamos en cinemática, ya vimos cómo es, pero ahora vamos a hablar un poco de las fuerzas que actúan y que son responsables de dar origen a este tipo de movimiento. Y vamos a verlo con un ejemplo. Cuando tú vas en un coche y este coche da una vuelta hacia cualquier lado, el coche comienza un movimiento circular uniforme. Claro, de forma realista, no es como lo hemos visto hasta ahorita de forma teórica porque la aceleración puede variar, el movimiento no es precisamente un círculo perfecto, pero la idea es que entra en un movimiento de este estilo, claro, dentro del rango. Lo importante aquí es que al dar un giro, el auto siente una aceleración hacia el centro del movimiento. Esto, como te recuerdo, ya lo vimos en el curso de cinemática. Pero si hay una aceleración hacia el centro del movimiento circular, esta aceleración tiene que ser causada por una fuerza. Y esto lo sabemos por la segunda ley de Newton. Esta fuerza que está actuando sobre el objeto y que lo hace ir en este movimiento circular uniforme, al estar apuntando hacia el centro, se le llama fuerza centrípeta, porque justamente siempre está apuntando hacia el centro del movimiento. ¿Y cuál es el origen de esta fuerza? Pues va a depender en qué nos fijemos. Si nos fijamos únicamente en el coche, la fuerza que está provocando que se pueda mantener en este movimiento circular es la fricción de las llantas con el pavimento. Si no existiera la fricción, el auto simplemente se seguiría, se resbalaría, por así decirlo, que es justamente lo que suele pasar cuando un auto va muy rápido e intenta dar una vuelta. Si va muy rápido, entonces supera estos coeficientes de fricción de los cuales hablamos y es por eso que un auto se derrapa, porque la fricción no es lo suficientemente grande como para mantenerlo en ese giro. Eso es para el caso del coche, pero para nosotros que estamos sobre el coche, lo que causa esta fuerza centrípeta es distinto. Cuando el coche comienza a dar una vuelta, tú puedes sentir que empiezas a irte como hacia el lado opuesto porque la inercia tiende a que tú te mantengas en la línea recta original. Y aquí hay de dos. Si tienes, por ejemplo, tu cinturón de seguridad o no lo tienes puesto y la vuelta no es muy grande, lo que a ti te va a mantener en ese movimiento circular va a ser el cinturón, por ejemplo, o va a ser la fricción de tu cuerpo con el asiento, o si de plano sí es mucha y te resbalas y chocas con la puerta opuesta, pues esa puerta, esa presión que tú sientes de la puerta es la que está provocando que tú tengas una fuerza que te permite moverte en ese movimiento circular uniforme. Así que como puedes ver, el origen de la fuerza centrípeta no es uno único, va a depender del movimiento que se esté realizando y de las circunstancias, pero lo que sí es constante para cualquier fuerza centrípeta es que apunta hacia el centro del movimiento. Vamos a tomar otro ejemplo. Imagina que tienes una piedra amarrada a una cuerda y comienzas a darle vueltas. En este caso, la fuerza centrípeta es la tensión de la cuerda, porque la tensión siempre está apuntando hacia el centro de tu mano, que es el movimiento, es lo que la está haciendo girar y es lo que permite que se mueva en movimiento circular uniforme la piedra. Entonces, con este otro ejemplo, lo que quiero que veas es que una fuerza centrípeta puede ser de cualquier tipo. Puede ser una fricción, puede ser una tensión, puede ser una fuerza simplemente aplicada. Una fuerza centrípeta puede tener distintas naturalezas. El común es que apunta hacia el centro. Y bueno, el valor de esta fuerza centrípeta realmente es muy fácil de encontrarlo porque nosotros ya vimos en cinemática cuánto vale esta aceleración centrípeta. Si la aceleración centrípeta vale la velocidad al cuadrado entre el radio, pues la fuerza simplemente va a ser esto multiplicado por la masa. Y ya, aquí como ves no hay gran cambio, es simplemente multiplicar la masa del objeto por su aceleración centrípeta. Dicho esto, ya tenemos los conceptos necesarios para entender en qué situaciones hay que aplicar esta fuerza, porque al ser también una fuerza, lo que quiero que veas con esto es que así como vimos con la fricción, en algunos problemas cuando estemos diseñando o dibujando nuestro diagrama de cuerpo libre, va a ser necesario incluir esta fuerza centrípeta. Claro, si el movimiento es de este estilo. Así que ahora vamos a hacer un par de ejemplos y con eso terminamos esta clase y ya las siguientes serían la última tanda de ejercicios, pero ahora sí aplicando la fricción y esta fuerza centrípeta. Así que vamos a ello. Supongamos que tenemos una plataforma circular de radio 2.7 metros.
¿cuál es la velocidad mínima que debería llevar un vehículo para que en la parte más alta de este círculo se mantenga en contacto con ella? Bueno, aquí tal vez el problema cuesta un poco de entender con el puro texto, pero básicamente lo que tenemos es esto. Tenemos una pista circular, así como las de Sonic, por ejemplo. O sea, aquí está plano, luego sube el círculo y sigue. Y el chiste es que tenemos un vehículo que va a ir a una cierta velocidad y lo que queremos saber es cuál tiene que ser su velocidad para que cuando esté dando la vuelta por el punto más alto apenas esté en contacto con la plataforma. ¿Cuál es la velocidad mínima para que siga en contacto con ella? Entonces, aquí vamos a suponer que el movimiento, pues bueno, al ser en un círculo y al llevar una cierta velocidad que va a ser constante, va a ser un movimiento circular uniforme. Aquí tenemos que el radio de esta pista sobre la cual se va a mover es de 2.7 metros. Así que primero, al ser un problema de fuerzas también, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para identificar cuáles son las fuerzas que están actuando en la parte más alta. Vamos a fijarnos únicamente en la parte más alta, las direcciones que van a tener cada una de las fuerzas. Así que por un lado, pues tenemos el peso, ¿no? El peso del objeto que no nos dan su masa, pero bueno, ahorita veremos por qué eso no importa. Este es el peso del objeto y al estar en contacto con esta superficie, con esta plataforma, también tenemos una fuerza normal que también está apuntando hacia abajo, porque recordemos que este es perpendicular a la superficie y en la parte más alta la superficie es horizontal. Y pues ya, esas son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre este vehículo. En todo momento está el peso y la normal, pero en la parte más alta la normal apunta directamente hacia abajo. Entonces ya que tenemos esto, pues el siguiente paso es ahora aplicar la segunda ley de Newton. Y lo que tendríamos es que la normal que apunta hacia abajo menos también el peso que apunta hacia abajo va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración, pero aquí tenemos que la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si el objeto está en un movimiento circular uniforme, la aceleración vamos a recordar que apunta siempre hacia el centro del movimiento y en la parte más alta, si queremos que apunte hacia el centro del movimiento, está justo abajo, la aceleración va a apuntar directamente hacia abajo. Por lo tanto, en nuestro diagrama de cuerpo libre, la aceleración pues apunta hacia menos y. ¿No? Aquí estamos haciendo únicamente la suma de fuerzas únicamente en el eje Y porque en X no tenemos ninguna. ¿Okay? Aceleración en Y. La única aceleración que está sintiendo o la aceleración que está sintiendo en este movimiento es la aceleración centrípeta al estar en este movimiento circular uniforme. Ahora, el siguiente paso del problema es aplicar la condición que nos ponen y la condición es que queremos saber cuál es su velocidad o más bien cuál es la velocidad mínima para que se mantenga en contacto con el objeto. Entonces, ¿cuándo va a perder el contacto con el objeto? Esto es algo similar a un ejemplo que ya resolvimos antes. Los objetos decimos que están en contacto mientras haya una fuerza normal entre ellos. Cuando esta fuerza normal desaparezca, quiere decir que ya no hay ninguna fuerza que esté aplicando el bloque sobre la superficie y por lo tanto ya se va a perder ese contacto. Así que la condición que nosotros tenemos que aplicar es encontrar la aceleración cuando la fuerza normal valga 0. Ahora, vamos a recordar que la aceleración centrípeta tiene un valor de v cuadrada entre el radio. Aquí es donde vamos a ya encontrar la velocidad a partir de la aceleración. Y simplemente despejando de lo de arriba tendríamos que el peso, que es masa por gravedad, es igual a la masa por la aceleración, que ya dijimos que es velocidad cuadrado entre r. Y aquí justamente se eliminan las masas, por lo que podemos ver que este resultado va a ser independiente de la masa. Podemos despejar la velocidad, va a ser igual a la gravedad por el radio sacándole raíz y esto va a ser igual a, sustituyendo los valores, 5.1 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí queda resuelto. Esto es muy interesante. Este tipo de giros, bueno, ahorita yo te lo mencioné como el juego de Sonic, pero lo podemos ver en circos, por ejemplo. Y podemos ver que si queremos lograr con un vehículo darle una vuelta completa a un objeto circular, la velocidad que tenemos que llevar mínima, porque digamos que con esta velocidad, si vemos esta velocidad exactamente, en el punto más alto se va a perder el contacto y a partir de ahí va a empezar una caída libre. Pero bueno, la curvatura del mismo objeto podría permitir que se siga todavía sobre este movimiento, va a depender un poco, pero cualquier velocidad superior a esta va a asegurar que haya un contacto con la superficie en todo momento, porque digamos que en el punto más alto es como el límite más complicado en donde podemos perder el contacto.
no. Así que si tú quieres dar una vuelta alrededor de un círculo, pues únicamente tienes que saber de qué radio es ese círculo, calculas la velocidad mínima y mientras tú lleves una velocidad mayor, aseguras que vas a dar la vuelta completa. El siguiente problema es bastante interesante porque trata de una situación que en general ignoramos, pero que es vital para la seguridad de un automovilista. Como ya dijimos antes, cuando un coche da una vuelta, lo que tiende a mantenerlo o lo que aplica la fuerza centrípeta sobre el auto es la fricción de las llantas con el pavimento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llueve? Cuando llueve, esta fricción disminuye muchísimo y dar vueltas pues resulta algo más peligroso, sobre todo en las curvas. Es por eso que a las curvas se les agrega algo llamado peralte, que básicamente es un aumento en la altura de la parte exterior de la vuelta para que digamos que cuando tienes una vuelta no sea algo completamente plano, sino que esté esta pequeña inclinación. ¿Y cuál es la importancia de ella? Bueno, vamos a verlo justamente con este ejemplo. En ese ejemplo vamos a suponer que tenemos un auto de una masa m que se mueve a una velocidad constante de 20 metros sobre segundo alrededor de una pista que justamente tiene este peralte y un radio de 190 metros. Y aquí viene lo interesante. Vamos a suponer que la fuerza de fricción entre las llantas y el pavimento es cero. O sea, vamos a ignorarla. Vamos a suponer que el pavimento está mojado y que por lo tanto no hay fuerza de fricción. Y la pregunta es, ¿cuál tiene que ser el ángulo de este peralte para prevenir que el auto derrape y se mantenga en el movimiento circular? Entonces, un pequeño diagrama de este problema es el que tenemos aquí. Tenemos el auto a una cierta velocidad constante, el radio del movimiento y bueno, la pista sobre la cual se mueve tiene una inclinación a un cierto ángulo teta. ¿Qué básicamente es esto? Si lo viéramos, por ejemplo, digamos desde atrás del coche, tendríamos una vista más o menos así. Aquí está la pista, que está representada con esta línea de aquí, que está a un cierto ángulo, y bueno, aquí está el vehículo avanzando, en este caso sería como hacia adentro de la pantalla. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el vehículo? Ya dijimos que no hay fricción, así que la fricción no. Tenemos únicamente el peso, que estaría apuntando hacia abajo, y una fuerza normal que, como ya hemos visto, tiene que ser de forma perpendicular a la superficie de contacto, es decir, algo así. Ahora con esto vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para hacerlo de forma más clara y poder aplicar nuestra segunda ley de Newton. Ahora, aquí mucho cuidado. Cuando hemos hecho problemas de plano inclinado, lo que hemos tratado de decir es que lo más común, es por eso que decía que es lo más común, más no una regla, era tomar nuestro sistema de referencia inclinado de forma que sea paralela al plano inclinado, algo como lo que tenemos aquí en color azul. Es lo que hemos estado haciendo, es lo más común, pero no es la regla de siempre. En este caso, de hecho, no va a aplicar porque aquí lo que estamos analizando es un movimiento circular uniforme. Y al estar en movimiento circular uniforme existe una aceleración centrípeta que es la que mantiene a este vehículo en ese movimiento. Y en este caso, ¿hacia dónde apuntaría esta fuerza? No apuntaría hacia abajo, porque si apuntara hacia abajo, el movimiento circular tendría que ser sobre la superficie inclinada, pero como está haciendo a lo largo de la pista circular que tiene esta inclinación, la aceleración centrípeta está apuntando hacia el centro del movimiento, es decir, de forma horizontal. Y si nosotros queremos saber cómo podemos mantener este movimiento circular, pues lo más fácil va a ser encontrar cuál es la componente o cuál es la fuerza que está provocando esta aceleración. Por lo tanto, en este caso particular, nuestro diagrama de cuerpo libre sí va a ser de forma usual, por así decirlo. Es decir, vamos a tomarlo de esta forma, como sería lo clásico. No vamos a inclinarlo para que quede con la inclinación del plano inclinado, vamos a dejarlo así. Dicho esto, ahora sí podemos ubicar nuestras fuerzas en el plano inclinado. Tendríamos, como ya dijimos, el peso y tendríamos la fuerza normal, en este caso con una cierta inclinación. Aquí tenemos el peso y aquí tenemos la fuerza normal. Y en este caso, el ángulo que es equivalente al plano inclinado sería este ángulo que forma la normal con el eje Y. Ahora, como ya dijimos, esta fuerza normal va a tener dos componentes, una sobre el eje Y y una sobre el eje X. Y como el movimiento es circular uniforme, y ya dijimos que la aceleración estaría apuntando hacia la izquierda, quiere decir que la fuerza que está funcionando como fuerza centrípeta en nuestro problema es justamente la componente de la normal en el eje X. Así que vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton a este diagrama de cuerpo libre para ver qué podemos encontrar. Primero para el eje X, que sería como para la componente radial del movimiento, tenemos que menos la componente normal en el eje X, es decir, n seno de teta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, porque ya dijimos que en este caso esta componente, la normal, que va a estar apuntando hacia el centro del movimiento, está generando la aceleración centrípeta del vehículo.
Por otro lado, para el eje Y, tenemos que la componente de la normal sobre el eje Y n coseno de teta menos el peso va a ser igual a 0, porque lo que estamos buscando es que el auto no derrape, por lo tanto en el eje Y no haya ningún movimiento, que se mantenga únicamente sobre el mismo plano en movimiento circular uniforme. De aquí tenemos que n coseno de teta es igual a masa por gravedad. Ahora, aquí ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver y tenemos dos incógnitas, ¿no? La normal, que en sí no sabemos cuánto vale, y también el ángulo. Normalmente cuando tenemos un sistema de ecuaciones en el que tenemos dos incógnitas, que es, por ejemplo, el valor de una fuerza y el ángulo que forma, normalmente tendremos algo así, la fuerza por el seno y la fuerza por el coseno. En este caso, lo que se tiene que hacer es un pequeño truco que de hecho también ya hicimos en un ejercicio anterior, y es dividir las dos ecuaciones. De esta forma eliminamos la variable de la normal y nos quedamos únicamente con el ángulo. Que, por cierto, aquí ahorita me di cuenta que cuando íbamos a dividir, aquí me faltó que en el eje X la aceleración es negativa, porque está apuntando hacia la izquierda de nuestro sistema de referencia, que sería hacia el lado negativo. Así que si dividimos la ecuación del eje X, que sería como la ecuación 1, la dividimos entre la ecuación 2, lo que tendríamos es que n seno de teta entre n coseno de teta es igual a masa por aceleración centrípeta entre 0. No, perdón, entre mg. Las masas se cancelan, las normales se cancelan y me queda que la tangente de teta es igual a la aceleración centrípeta entre g, pero esta aceleración centrípeta sabemos que es velocidad al cuadrado entre r por g y la velocidad la conocemos, es de 20 metros sobre segundo, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado y el radio es de 190 metros. Por lo tanto, finalmente, para encontrar el ángulo, lo que tenemos que hacer es únicamente encontrar la tangente a la menos 1 de esta expresión que ya encontramos. Sustituimos los valores numéricos, obtenemos la tangente a la menos 1 y con eso encontramos finalmente que el ángulo es de 12 grados. Entonces fíjate en esto es muy interesante. Nosotros podríamos no tener fricción, pero si queremos dar una vuelta, con que agreguemos un peralte o una inclinación a la carretera con un cierto ángulo, podemos asegurarnos de que se va a mantener en el movimiento circular. Es por eso que en las vueltas siempre va a existir, o bueno, no estoy seguro, no podría asegurarte que siempre, pero digamos que lo ideal de forma segura es que se le agregue esta inclinación con un cierto ángulo que asegure que con el radio de la vuelta y las velocidades a las que se suele ir, se pueda mantener el giro. Es por eso que en las vueltas siempre hay un letrero que te dice velocidad máxima es de tanto, porque con esta velocidad tú te aseguras que en un caso extremo en el que el piso esté tan mojado que no haya fricción, puedas mantener este giro. Claro que de forma realista, pues siempre hay un poco de fricción, no es cero totalmente, además de que seguramente cuando te dicen una velocidad máxima, seguramente está diseñado para admitir un poco más, o sea, te dicen menos de lo que realmente, pero siempre por eso lo mejor es que en las vueltas uno respete esos señalamientos para que en un caso extremo pues no haya ningún problema. Y bueno, con eso terminamos la clase de movimiento circular uniforme en cuanto a fuerzas. Vamos a pasar ya a resolver algunos ejercicios de lo que vimos en esta parte 2 y con eso terminamos este curso. Así que nos vemos en el siguiente.